No todo lo que preguntamos tiene una respuesta. Ni todas las respuestas que tenemos son completamente satisfactorias para todos. Pero preguntarnos cosas continuamente es parte de nuestra naturaleza, incluso aunque sepamos de antemano que un cierto grupo de preguntas parecen no tener respuestas verificables. Muchas de esas cuestiones nos causan temor, porque las posibles respuestas suponen escenarios que se oponen radicalmente a nuestras creencias, y sus implicaciones nos causarían una crisis existencial. El propósito de este video no es provocarte una crisis nerviosa, sino sencillamente explorar esta pregunta: ¿existe el destino? Hace unos días hice un video sobre la serie Dark de la plataforma Netflix, en el cual tocamos brevemente el tema del destino. Les recomiendo mucho ese análisis, así que les dejo un link aquí mismo a los interesados. Pero vayamos al grano ya. ¿Qué es el destino? Se le ha designado así al conjunto de creencias que nos hablan de una fuerza sobrenatural inexorable que conduce la vida de los hombres hacia un desenlace preciso. Esta idea se opone de manera radical al libre albedrío o libertad, es decir, a la aparente capacidad que tenemos para tomar decisiones sobre nuestro futuro. Se dice que Laplace formuló que, si se conocieran con precisión la posición y velocidad de todas las partículas de este sistema de nuestro universo, se podría predecir con toda exactitud el comportamiento futuro de todo, incluida la vida humana. Por lo tanto, el destino se corresponde con una visión determinista de la existencia. De algún modo, cada uno de los hechos de nuestro universo están interrelacionados en una cadena de causas y efectos. Y esta concatenación relacionada debió darse desde el comienzo del universo y seguirá hasta su final, de tal manera que no intervienen en realidad nuestras decisiones conscientes, las cuales serían un tipo de ilusión, un efecto secundario e inútil de la materia transformándose. Esta concepción de la existencia es eminentemente teórica, ya que, salvo la mente de Dios, ¿quién podría conocer absolutamente todas las variables físicas que intervienen en la evolución de nuestro gigantesco universo? El tema del destino ha sido tratado ampliamente a lo largo de la literatura y el arte, y la mayor de las veces tiene una connotación negativa, pesimista, aciaga, devastadora. Por ejemplo, el gran poeta Rubén Darío, en su maravilloso poema Lo Fatal, plantea de algún modo un tipo de destino general del hombre, y notes el hermoso título de ese poema. La palabra fatal proviene del latín fatalis y de fatum, que significa hado, es decir, fuerza sobrenatural inexorable que conduce la vida de los hombres hacia un desenlace preciso, o sea, es lo mismo que destino. El sinónimo más preciso de estas dos palabras sería, por lo tanto, inevitable. Entonces, el destino para Rubén Darío sería el conjunto de situaciones que son inevitables en la vida general del hombre. Evidentemente ningún poeta ni ningún científico tienen la capacidad de llevar a cabo ese cálculo de cálculos de Laplace, por lo que la precisión es prácticamente imposible de determinar, es decir, podemos afirmar con certeza incontrovertible que nuestros cuerpos se acaban, pero nos resulta imposible decir cuándo, cómo y en qué circunstancias nuestro cuerpo morirá. Pero el destino es algo que tiene implicaciones bien interesantes. Por una parte, supone la existencia de un Dios que dispone todo para que suframos o seamos felices o aprendamos algo, como en el caso del pobre Edipo. Y por otra, la existencia de un mecanismo natural, ciego y sin ningún propósito, dispuesto de tal modo que permite el surgimiento de la conciencia humana sin que ésta intervenga realmente en la sucesión de hechos, y que tú, yo y todos los demás humanos del pasado y porvenir no seamos más que meros espectadores confundidos. En ninguno de los casos anteriores cabe la libertad. No elegiste a tus padres, ni a tu pareja, ni a tu mascota, ni tu escuela, ni tu carrera, ni tu sexo, ni siquiera darle clic a la miniatura de este video en el portal de YouTube. Ni dejarme un like, ni suscribirte, ni compartir en tus redes sociales, ni siquiera ese comentario que seguramente escribirás. No, todo
ha estado preestablecido desde siempre y tú y yo solo creemos que es nuestra elección. Triste, ¿no? Pensar que todo aquello que nos da la identidad subjetiva que creemos ser no es más que un ruido sin sentido, un efecto inevitable e inútil en la historia del universo. El problema del destino es que se opone a la experiencia personal de todos. Entonces, tiene que ver directamente con la conciencia de ser. El maravilloso poema al que hice referencia hace un rato ataca desde mi interpretación este asunto y nos muestra un destino muy general para el ser humano, apelando directamente el problema de la conciencia. Hagamos pues el viaje general de lo que Rubén Darío llama lo fatal. El poema comienza diciendo que los árboles y las piedras son afortunadas, pero ¿con respecto a quiénes? Con respecto a los animales y específicamente con respecto al ser humano. La piedra no siente dolor y el árbol es apenas sensitivo. En cambio, todo animal tiene la sensibilidad suficiente para sentir dolor evidente y a diferencia de un hermoso perrito sufriendo, el ser humano tiene una capacidad de representación bastante más compleja y desarrollada llamada conciencia. Ojo que no estoy diciendo que el perro no la tenga, pero el ser humano al parecer es el único ser vivo que genera un sentimiento permanente de pesadumbre por ese dolor. Y la gran mayoría de nosotros no solo generamos esa pesadumbre por nuestro propio dolor, sino también por el dolor de nuestros seres queridos, de nuestras mascotas y algunos más. Hasta sentimos pesadumbre por las miles de hectáreas de bosque que se queman en el mundo al año. Al parecer, el resto de los animales no se dan cuenta de todas las razones que hay para sentirse miserables. Entonces, primera parada de nuestro destino, la conciencia del dolor y la pesadumbre que genera. Luego continúa el poema con lo que podemos entender como los límites de la capacidad humana. Por una parte, somos conscientes de muchas cosas gracias al conocimiento y a la racionalidad, pero tenemos límites. Toda ciencia crea modelos generalizados y abstractos de la realidad, mapas de conocimiento con los cuales navegamos la vida, pero dichos mapas y representaciones no son la realidad objetiva, sino la eventual representación de esa realidad filtrada por los sentidos y la razón. Pero conforme va avanzando el conocimiento y la ciencia de todas nuestras disciplinas, comprendemos que conforme avanzamos en nuestro saber de algo, se ensancha aún más el horizonte general de lo que ignoramos. Incluso el lenguaje, que es nuestra principal herramienta para adquirir conocimientos, tiene límites. El lenguaje es profundamente simbólico, crea abstracciones estables de cosas que no paran de cambiar. ¿Se imaginan el imposible lenguaje de nombrar objetivamente todo lo que pasa? Es algo absurdo para nuestras capacidades, lo mismo que el cálculo de cálculos de Laplace. Entonces, segunda parada en nuestro viaje, la conciencia de que no podemos conocerlo todo y, si se me permite, la incapacidad de nombrarlo todo. En este punto espero hacer pronto un video que estará aquí. Luego el poema de Darío continúa con que también estamos condenados a la conciencia de los estragos que causa el tiempo en nuestros cuerpos, a la disolución de nuestras materias y estados de mayor entropía, condenados también al recuerdo de lo que fue y a las ensoñaciones del peligro que nos aguardan, y todo lo anterior acompañado de la certeza de la muerte, de que hay un final individual, preciso, ineludible que nos aguarda y acompaña. Vivir es agotar los recursos de la vida, es decir, marchar ineluctablemente hacia la muerte, y en una marcha llena de misterios. Tercera parada entonces, vivir completamente acostumbrados al concepto de tiempo sin entenderlo realmente. Más adelante el poema nos dice que la gran mayoría de nosotros experimentaremos los estragos del amor si interpretamos la palabra carne como metáfora de la atracción física que un cierto sujeto experimenta hacia otro individuo y las eventuales ensoñaciones conscientes que este estado de enamoramiento genera en los individuos.
Enamorarse es como un florecer. Hay un algo que crece desde dentro y que nos vuelve perfectamente idiotas en la cotidianidad. Curiosamente, en estos momentos en los que la razón más se nubla, se tiene la sensación misteriosa de que todo tiene sentido. Levantarse en las mañanas, ir al trabajo o a la escuela, tiene un propósito preciso, el tiempo para seguir sintiendo ese florecer y prolongarlo. Pero como toda flor, ese tipo de amor del enamoramiento se marchita. Y hay un hermoso paralelismo en los versos entre el florecer del amor y el florecer de la muerte, la cual aguarda como ese último estado de nuestra identidad. Entonces, según esta interpretación del poema de Darío, otro de los puertos en la vida de la mayoría de los hombres es experimentar la ensoñación del efímero enamoramiento. Y el último e inevitable puerto de destino general humano es la muerte. Pero una muerte también misteriosa como ha sido todo el viaje de la vida. Y justo al final se remarca la idea que se ha venido trabajando a lo largo del poema. La conciencia de ser y experimentar la vida sin ninguna certeza que le dé sentido a este misterioso viaje. Sí, lo sé, el poema nos pinta una existencia terrible. No tenemos que estar de acuerdo con la visión de este magnífico poema. Habla de un destino general, en el que al parecer no tenemos elección. No nos dice nada del libre albedrío ni de la idea misma de la libertad. No supone la existencia de un Dios ni de un mecanismo de la naturaleza. Habla de hechos. El dolor como manifestación de lo corpóreo, la pesadumbre como manifestación de lo incorpóreo, los límites del conocimiento, la conciencia humana, la incertidumbre propia de existir. Solo nos dice, en términos generales, lo que la gran mayoría vivirá en este maravilloso mundo donde, ya sea como espectadores o agentes de cambio, hemos tenido la fortuna, tú, yo y todos, de haber llegado. En fin, por favor, quisiera saber cuál es tu opinión sobre este tema. En términos generales, ¿cuál es el destino del hombre? ¿Tenemos propósitos particulares determinados por alguien o algo? Házmelo saber en los comentarios. Y ahora, si has llegado hasta aquí y te ha gustado el video, regálame un like, suscríbete, deja un comentario, sígueme en mis redes y lee. Reflexiona, hazte preguntas osadas, cuestiona las cosas y trata de ser feliz.